Bueno, vamos a ocuparnos de Mario Benedetti, su libro Montevideanos, publicado en 1959. Mario Benedetti fue un escritor uruguayo que vivió de 1920 al año 2009 y es un modelo de la literatura testimonial del Uruguay. Mario Benedetti ocupa un lugar indiscutido en la actitud de dar testimonio de la sociedad uruguaya con sentido crítico. Tanto su poesía como su narrativa marcan la generación de los años 60 y 70. Y las dos, la poesía y la narrativa, presentan las particularidades del lenguaje rioplatense, con entonación oral, voceo y sus formas verbales correspondientes, italianismos, lunfardismos, vulgarismos del italiano jergal y una sintaxis con fuertes rasgos coloquiales. Un dato curioso, bastante curioso, es el que aportó el escritor y periodista Hugo Alfaro en su libro Mario Benedetti, y es que el escritor Mario Benedetti elaboró una poética juvenil a partir de la lectura de un poeta argentino, Baldomero Fernández Moreno. Esta poética, que en principio fue una poética juvenil, se afirmó cada vez más a lo largo de la obra de Mario Benedetti, dentro del compromiso político de las causas populares. Su libro Montevideanos presenta muchos cuentos con una misma actitud narrativa. ¿Cuál es esta? La historia, contada por uno de sus personajes. Así ocurre en los cuentos El Presupuesto, Sábado de Gloria, Déjanos Caer, Puntero Izquierdo y Corazonada, del que nos vamos a ocupar en esta charla. En Corazonada, en el cuento Corazonada, la protagonista es una empleada doméstica. Su voz evoca a una persona de un medio social diferente al del autor. Un poco como en nuestro clásico modelo rioplatense, Hombre de la Esquina Rosada, de Jorge Luis Borges. Recordemos que Hombre de la Esquina Rosada se llamó al principio Hombre de las Orillas, justamente por evocar un habla de las orillas, y luego Borges lo cambió por Hombre de la Esquina Rosada. Corazonada tiene además una relación con la picaresca española, más de una relación con la picaresca española, ya que la protagonista, cuyo nombre es Celia Ramos, triunfa sobre el poder y el abuso de los patrones, cumpliendo el sueño de una Cenicienta moderna, al casarse con el hijo de la familia quien sirve, después de que éste ha pretendido seducirla. La protagonista invierte de este modo el lugar del amo y el esclavo, todo el tiempo que dura la treta previa a su triunfo, que es el casamiento. Las pausas que utiliza Celia Ramos, la empleada doméstica, señalan el ritmo como significante de connotación. Por ejemplo, después vino la señora, impresionante. Pausa, impresionante. Sonrió como una virgen, pero solo como. Es decir, que estas pausas transportan el valor fonoestilístico y además informan con sentido irónico lo que sucede, lo que va sucediendo. También las elipsis, que son tan propias de todo diálogo, aparecen en el discurso de la doméstica y también en la del ama de casa. Por ejemplo, el ama de casa dice, en un diálogo que tienen al principio, su nombre, Celia. Celia Ramos. Referencias, familia Suárez, calle, tal, teléfono, tal, etc.
La protagonista usa siempre el discurso directo y la lingüista Beatriz Lavandera había observado que el hablante nativo suele mostrar preferencia, el hablante nativo de las clases bajas, suele mostrar preferencia por el discurso directo, con el ánimo de abstenerse de utilizar el discurso indirecto y el obligatorio modo subjuntivo, que hoy prácticamente ha sido desterrado de los medios periodísticos, televisivos, radiales y de la prensa. La voz narrativa en la empleada doméstica suele connotar ideológicamente cuando comenta el comportamiento, las actitudes, la gestualidad de la patrona. Por ejemplo, me barrió de una mirada, me estudió de nuevo, la vieja se puso verde. Y la mezcla del mundo humano y del mundo animal, tan frecuente esta mezcla en las novelas de Balzac, aparece aquí, se confunden en una designación popular de la mucama. Por ejemplo, dice, tenía cara de caballo y cofia y delantal, al referirse a la doméstica anterior. Celia Ramos, es decir, la doméstica de este cuento, se distancia del personaje de la Raba, aquel de la novela Boquitas Pintadas de Manuel Puig del año 69, justo 10 años después de este libro montevideano, porque la actitud de la Raba era una actitud pasiva. Se asumía ella misma como sometida a otra clase social. Por lo contrario, la doméstica de este cuento, no, su conflicto se resuelve con los enredos típicos de la comedia. Ya en Anatomía de la Critique, Northrop Frye había observado, había señalado que la comedia desarrolla el paso de lo real a lo ideal. Y en el cuento Corazonada, la ilusión de la doméstica es burlar a los amos, igualándolos socialmente. Es decir, que pasa lo ideal que es su ilusión, que es su deseo, se convierte en realidad al casarse con el hijo de la familia a quien sirve. Más de un rasgo de este cuento Corazonada nos recuerda el estudio de Mijaíl Bakhtin, la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, sobre la alegría popular, el realismo grotesco, en las imágenes corporales, sobre todo en este personaje, las referidas a las partes inferiores, que la doméstica va descubriendo y burlándose un poco del moralismo excesivo de esta familia a quien sirve. Hay términos que connotan como un saber inmediato. Por ejemplo, corazonada, que además es el nombre del cuento. La doméstica dice, heredé de mi padre una corazonada, heredé de mi padre las corazonadas. Es decir, que esos términos le dan una seguridad, un saber inmediato. Otros, por el contrario, remiten a un saber diferente, es decir, a la desconfianza, a la prevención. Hay frases que ella repite, nunca se sabe. Así dice la doméstica, siempre atenta a su inseguridad social. Yo lo había leído, encontró un escrito y dice, yo lo había leído, porque nunca se sabe. Enseguida lo guardé, porque nunca se sabe. Es decir, que la prevención está constantemente ayudándola. Como en la novela picaresca, la doméstica, esta doméstica, tiene sus argucias para relacionarse con los patrones. Utiliza marcas ideológicas y axiológicas muy precisas, como en todo este libro de cuentos
sucede con otros personajes. Y tal vez podríamos decir, como en Dublineses de James Joyce, Mario Benedetti descubre características de los montevideanos, pero con una gran diferencia. Siempre el énfasis en él es un énfasis sociológico. Y como en el texto, los textos teatrales, el teatro de Bertolt Brecht, más de una vez se suele violentar la pasividad del espectador. ¿De qué manera? En los cuentos de montevideanos, el lector es exasperado ante la resignación, ante la impavidez o la conformidad de los personajes. Pero en Corazonada la situación cambia. La empleada doméstica subvierte los valores de la clase social a la que sirve, como en la novela picaresca, según lo observó Isaías Lerner en un estudio muy interesante que se llama La oficialización de la novela picaresca, Alonso Mozo de muchos amos, que publicó en la revista Filología por los años 1985. Y la mayor relevancia en la protagonista de Corazonada la constituye, recordémoslo, recalquémoslo, el discurso directo, con las particularidades del rioplatense y que recuerda siempre un discurso fronterizo entre lo narrado y lo representado. El narrador, el autor, es decir, Mario Benedetti, prevé un lector modelo, previendo la entonación, diría yo, como dirigiendo a través de la entonación, la sintaxis, el léxico inscrito en lo coloquial, la oralidad de la escritura literaria. Y así llega a ser, al dirigir al lector modelo, porque el lector modelo es dirigido por estas situaciones. Así llega a ser, se convierte Mario Benedetti en uno de los exponentes, uno de los mayores exponentes de dar testimonio al habla de la sociedad uruguaya de los años 60 y 70 por medio de su narrativa y también de su poesía.